correspondiente a Babilonia. El periodo babilónico comienza más o menos entre el 2003 y 2000 antes de Cristo. No son así como que fechas completamente cerradas. Y termina alrededor del 539 antes de Cristo también. Sin embargo, esa brecha de tiempo no es continua, no es una sola línea de desarrollo de la cultura, sino que hay una interrupción y luego de varios siglos, pues habrá ¿cómo se llama? Una cultura más que bélica que termina por conquistarlos y usar sus mismas ciudades y construir otras ciudades y ampliar el territorio o moverse hacia el oriente, hacia el occidente. Y eventualmente, de nuevo, los babilónicos van a recuperar el territorio y durante un breve tiempo, creo que menos de 2 siglos, van otra vez a tener el dominio de la región hasta que llegan los persas, que son los últimos que tienen un desarrollo bastante grande en la región. Entonces, Babilonia es uno de esos pueblos muy importantes que se desarrollan en la Mesopotamia. Tenemos acá un mapa, igual que nos muestra en la misma región que hemos estado viendo de la Mesopotamia, las zonas de dominio de Babilonia. Si se fijan, el dominio llegó en algún momento hasta algunas regiones de Egipto, y eso es porque resulta que Egipto, dentro de todo su desarrollo que tiene, hay un periodo arcaico, digamos, de formación, hay un periodo de esplendor y hay un periodo en el que comienza a decaer, víctima de conquistas tras conquistas. La última, por ejemplo, es la de los romanos, pero también fueron conquistados antes por los griegos y antes por los persas. Entonces, Egipto, que lo tenemos de vecino de la zona que estamos trabajando en este momento, Egipto está acá, está en Mesopotamia, va también en algún momento pues, a ser parte de Babilonia. Y si se fijan en esta región, es donde está Jerusalén, Judea, todas esas zonas que encontramos en el Antiguo Testamento de los textos cristianos, pues también fueron territorio de Babilonia. Por eso que los hebreos fueron esclavos de Babilonia, y eso pues lo atestigua también pues el libro, o los libros en el Antiguo Testamento. Se puede contrastar eso con libros que tienen que ver con historia, por eso es que se los menciono. Porque hay cosas en la Biblia que son más bien fábulas, son cosas que son más bien simbólicas, pero hay otras que hacen referencia a reyes, a lugares, a batallas, a eventos que sí sucedieron. Bien, vamos acá. Ahí, bueno, ahí van a tener un poco de datos sobre los periodos babilónicos. Siempre las ciudades se manejan como ciudades-estado, pero Babilonia va a tener un gobierno central. Todas las demás están articuladas y subordinadas a una ciudad principal. Eso pues sí va a suceder. Ur sigue siendo una ciudad muy importante para esta época. La estructura social es la misma que hemos estado viendo, por eso no me voy a detener acá, solamente recalcar que el rey es la máxima autoridad y es un rey que también tiene la característica de ser un rey sacerdote. Él está como cubierto pues de una aura divina. Y bueno, los esclavos que son los que sustentan básicamente todo. Hay un dato interesante que me preguntaban en el grupo 2 los días anteriores, que es acerca de los artesanos. ¿Qué pasaba con los artesanos? ¿Quiénes hacían todo el arte que hemos estado viendo y que vamos a ver acá? Y pues eran los artesanos. ¿Y qué eran ellos? Pues eran básicamente como comerciantes. Ellos tenían un oficio y el oficio dependía del área en la que trabajaban. Por ejemplo, eran picapedreros, en este caso vemos que el equivalente a los escultores. Si trabajaban madera, pues eran carpinteros. Si trabajaban barro, eran ceramistas. Si trabajaban tejidos, pues tenía que ver con el desarrollo de textiles. Y así pues, todas las áreas de desarrollo de cualquier parte de la actividad económica de Mesopotamia en general, y en este caso particular de Babilonia, pasaba también por artesanos.
y habían otros que eran comerciantes. Los comerciantes habían tanto los que tienen un poder mayor, un poder adquisitivo mayor, y otros comerciantes en pequeño, que eran mercaderes o en algunos casos mercaderes nómadas, que se movían en todo el territorio llevando pues, materiales para un lado y para otro. Hay un bien, un mineral que en esta época se utiliza bastante, no es el lapislázuli, no es el oro, pero que es muy valioso y en algunos casos tiene tanto valor o más que el oro o que el lapislázuli. Alguien recuerda que esto lo digo porque estábamos hablando de los artesanos y los mercaderes, y era algo que los mercaderes pues movían también, y era necesario para la época. ¿Alguien sabe qué era este material indispensable? No es oro, no es lapislázuli, no es plata, pero tiene tanto o más valor que esto. ¿Sí, Miguel? No escucho, Miguel. Carolina dice hierro, no. Dice barro, no. Miguel, sí, te escucho. El diamante. No, no eran diamantes. Harina, dice Jennifer, no. Mónica, dígame. La concha nácar. No. Los esclavos. No, tampoco, aunque era muy valioso, pero no era sí era un bien que se comerciaba, lamentablemente, ¿verdad? Así es como funcionaba eso. Pero no, es algo diferente, es algo que podían tener en las manos. Vean, por acá dice, Luis dice carbón, Adriana dice cobre, Gabriela dice obsidiana, no, Judith dice bronce, no. Dice que eh, pareciera increíble que lo que les voy a decir es que porque nosotros lo vemos bastante común, pero para ellos era muy, muy valioso. Y eso es bueno, ya acaba de decir Patricia, es la sal. ¿Por qué es tan importante la sal? Porque en el desierto la carne se arruina rápido. O sea, es el proceso de descomposición de material orgánico pues es rápido, especialmente animales, por ejemplo, la carne. Entonces había necesidad de salarlo. Y ahí que la sal era muy importante. La sal no la encontraban en cualquier lugar, ¿no? Había en algunos casos minas y en otros casos había pues que procesarla a través del agua marina. De hecho, creo que en el texto bíblico hay algún pasaje por ahí, en algún lugar, en el que se habla acerca de una guerra por el control de unas minas de sal, porque la sal era muy, muy importante. De hecho, bueno, no me consta al 100%, pero he encontrado por ahí muchas versiones que dicen que la idea de que para nosotros nos digan que nos pagan con un salario tiene que ver con el término, con esto de la sal. ¿Sí, Natalia? De hecho, ahora que mencioné eso de la Biblia, hay un versículo que dice que nosotros somos la sal del mundo. También se podría decir que seríamos lo más valioso que tiene el mundo, porque sin la humanidad en sí no existiera casi nada, nada absolutamente. Sí, Solo la muy naturaleza. bien, gracias. Muy bien, gracias por el ejemplo. De hecho, hay varios momentos en la Biblia en que se menciona la sal. Se menciona la sal como parte importante. Entonces, es eso, lo que era necesario, porque imagínense una caravana de mercaderes que tenía que moverse a través del desierto, podían a lo mejor encontrar agua en algunos lugares, lo que llaman oasis, que estaban dentro de sus rutas, algunos manantiales, pero necesitaban que la comida les durara también hasta el lugar donde llegaron. Entonces había necesidad de salarla. Ese es ese material. Entonces, los mercaderes utilizaban la sal como un bien que pues, podían vender o con el cual podían comprar también. Bueno, vamos a pasar de eso. Este diagrama muestra cómo a partir de los registros que se han encontrado arqueológicos se puede hacer una reconstrucción de
cómo pudo ser la ciudad o las ciudades en Babilonia. ¿Ven? Siempre es una ciudad amurallada. Esos que se ven líneas allá al fondo son parte de murallas como estas que ven acá. ¿Por qué era necesidad de murallas? Porque son pueblos que están en pugna con otros pueblos de los alrededores. No significa que solo los babilónicos existían en ese momento, habían otras cantidades de culturas, pero no todas tenían desarrollos tan grandes. Algunos eran nómadas y otros eran pequeños pueblos que eran muy belicosos, buscaban pues lucha para obtener lo necesario también para ellos. Es decir, llegaban a un lugar, saqueaban, se llevaban lo que necesitaban y luego abandonaban el lugar. Entonces, estas murallas servían para proteger las ciudades. Y habían accesos, puertas de acceso, donde se controlaba quién entraba y quién salía. Sobre la religión, pues no varía mucho. Las fuerzas de la naturaleza están representadas en diversas divinidades. Aparecen otras divinidades que no veíamos con los sumerios o los acadios. Aparece el dios Marduk como el principal. Se le representa a él con alas porque se le vincula con el viento, con la bóveda celeste. Y acuérdense que cualquier divinidad representada y asociada a estos elementos volaba, y por eso le colocaban las alas en su espalda. Tenía 2 pares de alas, es decir, tenía 4 alas, significaba que era más rápido, era más importante en cuanto a otros seres que solo tenían 2, como por ejemplo las meras aves. Hay otros que son constantes, como por ejemplo el caso de Inanna o Ishtar, la misma Lilith o Lilibet que mencionan los hebreos, y es una diosa que se va asociando al planeta Venus. Los babilónicos especialmente tenían una afición bastante grande por el estudio del cielo, y hay mucha información que dejaron acerca del cielo. Las constelaciones o asociar las imágenes que de manera extraordinaria e imaginaria pues veían en las estrellas, las asociaban a eventos que sucedían en la Tierra o a sus héroes. De ahí es para esta época en que se comienzan a utilizar los signos zodiacales, por ejemplo, de eso. Y Venus, el planeta Venus, se asocia a la diosa Ishtar o Inanna. Los aspectos así como que de conocimiento de la religión tienen que ver con cuestiones morales y de control social. Es decir, el ser bueno, el ser malo sigue siendo algo muy importante. Entonces hay reglas que deben cumplirse a nivel religioso para que las divinidades estén satisfechas con lo que está haciendo el ser humano. Aparte de eso, acuérdense que todas estas culturas tienen un sentido dual de las cosas, o sea, todas las cosas tienen 2 caras. Si hay día y noche, entonces si hay salud, también hay enfermedad. Y cada una de estas tiene una representación. Por ejemplo, en el caso de los males que aquejan la tierra, hay divinidades a los que se les llama demonios que están asociados a ella. Demonio no debemos entenderlo con la idea cristiana, que es algo completamente contrario y que sería despreciable si lo comparamos con Dios, que sería el equivalente a lo bueno. O más bien lo opuesto, ¿verdad? Que sería lo bueno. Acá no. Bueno, se lo voy a plantear más bien de una forma diferente. Dentro de nuestra cultura, ya sea que ustedes sean creyentes o no, como una cultura cristiana, en la que se desarrolla todo nuestro devenir histórico, resulta que el bien debe sobreponerse al mal. O sea, el bien debe vencer siempre. Eso es lo que les enseñan los textos bíblicos. El bien debe triunfar, Dios debe triunfar y el demonio debe de perder. Y en la lucha que se está, pues, que digamos que quedamos los humanos en medio, pero los humanos debemos acercarnos a la divinidad buena, que en este caso es Dios, y alejarnos de la divinidad mala. Si algo malo nos pasa, es porque el maligno nos está maltratando, y entonces recurrimos a Dios para que nos proteja. En el caso de la cultura mesopotámica en general y particularmente Babilonia, no es así.
Si algo malo me está pasando, yo no debo recurrir a la divinidad buena, porque lo que me está pasando me lo produjo la divinidad mala. Entonces es a ella a la que yo debo de recurrir para que me quite el mal que me está haciendo. Una de esas divinidades es, por ejemplo, Pazuzu. Este personaje, que lo habrán visto en algunas películas, creo que aparece, bueno, sí aparece en el Exorcista. Pazuzu es una de las divinidades asociadas a la tempestad, a las tormentas, a las plagas, a la fiebre, a enfermedades pues así como dolorosas. Entonces, según esa cosmovisión, esa visión religiosa de los babilónicos, si yo tengo fiebre y la fiebre no cede y estoy sufriendo por la fiebre, entonces yo debo de hacerle ofrendas que pueden ser, digamos, como inciensos, ofrendas para mejor frutos o algo, o algún ritual a Pazuzu, porque él es el que gobierna la fiebre, él gobierna la enfermedad, entonces él me la debe de quitar. Así es como funciona la visión pues religiosa de este momento. Si por el contrario hay algo bueno que me está sucediendo, entonces yo debo de agradecerlo a la divinidad que corresponda. Por ejemplo, para algo muy importante, pues entonces a Marduk. Si es algo asociado al sol, entonces a la divinidad solar. Si es algo asociado a la luna, al dios de la luna. Así es como funciona la religión en este momento. O sea, nada que ver con la cosmovisión que tenemos nosotros actualmente. ¿Algún comentario? O algo que ustedes sepan y que pensarían que nos va a ayudar a la clase de entender esto? ¿No? Dígame, Natalia. Todo eso sería durante el periodo de Mesopotamia, ¿verdad? Así como lo de En la general, sal y lo del balance. sí, en general es relativo a toda Mesopotamia, pero lo estamos viendo aquí en particular asociado a la cultura babilónica, que está dentro de la Mesopotamia. Lo que sucede es que con Babilonia se diversifica un poco más, porque es una cultura que se desarrolla mucho más todavía que las anteriores. Las anteriores son las primeras que desarrollan escritura, que desarrollan estructura social, una estratificación religiosa, pero estas ya retoman todo eso y todavía le incorporan mayor simbolismo, mayor desarrollo a todo lo que están haciendo. Ok, entonces los babilónicos se decía que tenían y creían en la mitología sumeria, o también eran como los hebreos. Sí. La religión no, la religión es la misma, la religión sumeria es la misma de los acadios, la misma de los babilónicos, y de otras culturas que se desarrollan acá. Es la misma. Lo que va haciendo es que se va enriqueciendo, va aumentando la cantidad de dioses o representaciones divinas y cuentos o ritos acerca de sus dioses. Ah, ok. Bueno, vamos a avanzar. Acuérdense que es dual. La visión religiosa de estas culturas es dual. O sea, lo bueno y lo malo son necesarios y van a la par. Por cierto, como los libros del Antiguo Testamento se escriben más o menos ya contemporáneos al desarrollo de estas culturas, ya de Babilonia y las que le siguen, entonces hay algunos elementos de estas culturas que están dentro de los textos del Antiguo Testamento. Uno de esos es el libro de Job. Si ustedes valoran el libro de Job como en donde se representan las dos caras de la moneda, en este caso el bien y el mal, si ustedes lo leen van a ver que dice que Dios reunió a sus hijos y dentro de estos estaba Satanás, el diablo. Y entonces Dios le dice, ¿y de dónde venís? El diablo le dice, vengo de recorrer el mundo. Y Dios le dice, ya viste a mi siervo Job. Y todo lo ensalza, ¿verdad? Por todo lo bueno que Job hacía rindiendo culto a Dios. Y pues Satanás le dice, pues eso es porque no lo has tocado. Déjamelo y yo voy a hacer que él proteste, o sea, o que declare algo en contra de Dios. Y Dios pues le da permiso que lo toque. De esa manera es que se presentan en algunos pasajes, no digo en todos, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, la relación entre el bien y el mal, de Dios y del diablo. O sea, Dios le da permiso al diablo. Están los dos, se reúnen y están juntos. No es la visión que les enseña o nos enseñan
la religión actual, ¿verdad? Que Dios y el diablo ni se hablan, y que todo lo malo lo hizo el diablo y que todo lo bueno lo hizo Dios. Esa visión es bien reciente, no tiene ni 1500 años esa visión. Es mucho más antigua, digo, más duras, de mayor duración, la idea de la dualidad, aunque actualmente en los textos está bastante, ¿cómo se dice? La han eliminado bastante. Es poco lo que aparece todavía ahí, que nos habla acerca de ese pensamiento dual que tenían los pueblos de la región en la antigüedad. Bueno, vamos a avanzar. Esto siempre sobre los dioses, no me voy a detener mucho por acá, pues ahí les va a quedar el texto para que lo revisen. Pero bien, las ciudades tenían un templo y esos templos estaban dedicados a una divinidad en particular. Es algo así como actualmente en los pueblos, en las ciudades, que tienen un patrono, decimos en el caso del cristianismo católico. Eh, pues eso sucedía acá. Cada ciudad tenía una divinidad principal. Se piensa que hubo un momento en el que habían alrededor de 50 ciudades importantes y por lo tanto 50 templos importantes en diferentes ciudades, ¿verdad? Luego, la representación de la lucha entre el bien y el mal siempre se representa. Recuérdense que es dual, pero siempre hay una tensión entre ellas, siempre están luchando, siempre eh, llega un momento en el que se terminan complementando y trabajando juntos, pero pasan por un proceso en el que han luchado antes y uno pues termina venciendo al otro y lo convence de que le ayude en ciertas acciones, según la idea pues de los babilónicos en este caso. Cuando lean el libro La epopeya de Gilgamesh, van a ver ahí parte de eso, que dos enemigos luego terminan siendo amigos, por ejemplo. Estoy dando spoilers. Bien, ¿qué está representado acá en la imagen? Tenemos a Marduk representado como un rey. Vean, tiene la corona con los cuernos. Es un guerrero al mismo tiempo y tiene alas, tiene dos pares de alas. Acá. Vean digamos como capa o faldín que lleva, representa también plumas, con la idea de que es un ser del aire. Y el monstruo con el que está luchando, monstruo, por cierto, significa que tiene partes de diversos seres, no la idea de monstruo que podemos tener actualmente. Monstruo solamente significa que es un híbrido de varios animales. Pues por ejemplo, tiene una cabeza que parece una serpiente, aunque tiene cuernos, tiene alas, el cuerpo está lleno de plumas, las patas delanteras son garras como de un felino y las patas traseras son garras como de una ave rapaz y tiene cola de pájaro. Esa es una representación de un híbrido de varios animales. ¿Qué significa? Pues que tiene la fuerza o tiene las habilidades o capacidades de esos seres que se han mezclado. La habilidad de un felino, por ejemplo, o la de un halcón, la de una serpiente, a lo mejor el veneno que tenía. El caso del ave rapaz, las patas fuertes y con filosas garras. Todo eso pues nos dice que es un animal muy, muy fuerte. Los edificios más importantes siguen siendo los zigurat. Pues los de Babilonia hay varios que existen aún y que están en condiciones como las que observan en este momento. Acá en la parte superior, por esta zona que les marco, allí hay un grupo de personas de pie, o para que tengan idea del tamaño del zigurat. Y eso que acá estamos más o menos a la mitad, porque aquí es donde estaba el templete. De acá todavía seguían 2 niveles hasta llegar a la capilla donde estaban ubicados las ofrendas a los dioses. Como les decía, son 2 segmentos en los que podemos dividir el imperio de Babilonia y pues el primero va de alrededor de 2003, 2000 antes de Cristo al 1600 antes de Cristo. Al final va a ser derrotado por grupos invasores de casitas y elamitas, que son otras culturas también de la región,
y terminan pues siendo conquistados durante un tiempo, el periodo de desarrollo de una cultura que llamamos Asiria, y luego pues renueva el control, teniendo todavía unos 150 años de desarrollo. Por cierto, que el término semita se emplea originalmente en el área lingüística, refiriéndose al grupo de lenguas que se desarrollan en la zona, pero también se utiliza para nombrar a las culturas de origen en la región mesopotámica y de la región de la península arábiga. Entonces a eso se le llaman pueblos semitas. El segundo imperio, luego del dominio de los asirios, va a ser del 612 al 539 a.C. Es un periodo corto de tiempo, y se fijan, pues no son ni 100 años, así de completo control de la región, y pues es uno de los que se consideran de mayor desarrollo, dado que los asirios, que fueron los que los conquistaron en un primer momento, pues siguen construyendo, siguen desarrollándose tecnológicamente, socialmente, económicamente, y cuando vuelve el control de los babilónicos, pues mejoran, encuentran situaciones mejores que las que tuvieron siglos atrás, y pues las ciudades tienen mucho esplendor. De esta época es una puerta, similar a esta que ven acá, que está en un museo europeo, que es la que se conoce como la puerta de Ishtar. Ya van a ver ahí la dimensión a la par de una persona, para que vean el tamaño que tenía. Entonces, vean, que las puertas sean así de grandes, sean muy amplias, da la idea de que algo grande aguarda al otro lado de la ciudad. Entonces la gente tenía miedo de pasar por esas puertas porque no sabían lo que encontraban del otro lado. Creían que efectivamente existían gigantes por el tamaño de las puertas, pero pues es nada más una manera de disuadir a los posibles atacantes que tuvieran miedo de ingresar y pues imponerse, pues, y tener control visual de la zona de los que iban llegando a la ciudad. Bueno, hay más sobre la arquitectura, pues sigue siendo el palacio y los zigurat lo más importante. Esta es otra reconstrucción de Babilonia a partir de los vestigios que se han encontrado en la región del actual Irak, cerca de Bagdad, porque es la capital de Irak. Se han encontrado vestigios importantes de esta cultura, algunos palacios, algunos edificios que solamente han encontrado cimientos y que son los que alimentaron durante varios siglos la idea que en estas ciudades babilónicas habían jardines en ellos, en los edificios, en la zona alta. Y de ahí es donde viene la idea de los jardines colgantes de Babilonia. No sé si ya lo han escuchado, si alguien me puede decir de qué trataba. ¿Qué son los jardines colgantes? No. ¿Qué, Mónica? No conozco mucho, pero sí sé que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que pues en la actualidad se ve más desgastado, pero que sigue siendo un lugar pues bastante aclamado por la arquitectura que este poseía. Muy bien, gracias. Tengo a Azucena. Yo había leído de que eran como adornos alrededor de los reinos que habían y así, pero no sé si estaría bien. Tal vez como en los reinos habían edificios, y esos edificios es lo que se consideraba por los escritos que habían, por las historias que se contaban, que estaban llenos de jardines. Le llaman colgantes no porque estuvieran flotando, sino porque estaban en las alturas, siendo que están en una región desértica, aunque sabemos que si están cerca del río no significa que hay desierto a la par, ¿verdad? Son zonas cultivables y por lo tanto son ricos en vegetación, aunque no de bosque, pero sí hay vegetación ahí. Pero imagínense ver, se suponía
palmeras, plantas oleaginosas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Higueras en la zona, pues entonces eso motivó a que se escribiera mucho sobre eso. Dígame, Mónica. Otro relato que escuché fue que lo construyeron porque un emperador lo mandó a hacer por el deleite de su esposa, que ella creo que era de una tierra lejana. No sé si estoy confundiendo con otra historia, pero sí había escuchado de que un emperador, pues, por hacer feliz a su esposa, que ella extrañaba muchas cosas de su tierra natal, mandó a construirlo, porque la altura le hacía recordar, pues, que ella podía ver las montañas que se parecían a las de sus tierras. Podría ser. No conozco sobre la historia, pero podría ser de parte de esas poemas, cuentos, historias que se contaban acerca de la ciudad. Esas historias fueron las que alimentaron la certeza para muchos que los jardines colgantes existían. Y por eso se colocaron dentro de las que se llamaban las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero esas 7 maravillas del mundo antiguo hace algunos años las actualizaron y pues, colocaron otras. No estoy muy seguro cuáles son las nuevas, pero de las que habían, quitaron prácticamente la mayoría. ¿Y por qué? Porque resulta que no había vestigios arqueológicos tangibles de que existieron. Solamente hay relatos. Se tiene certeza de muchos que sí existieron, como por ejemplo el Faro de Alejandría, que era una biblioteca en la isla de Alejandría, o el puerto de Alejandría, perdón. El Coloso de Rodas, por ejemplo, pues en la ciudad de Rodas, y que era una escultura gigante y que los barcos pasaban en medio de sus piernas. Solamente hay escritos, pero no hay vestigios arqueológicos de ella. Vamos por acá, dice Carolina dice, yo recuerdo que fueron puestos durante el reinado de Nabucodonosor. En la época de Nabucodonosor es donde más desarrollo hay como estético, y a él se le adjudica pues la idea de esto. Adriana dice, estos jardines, si aún existieran, ¿dónde se encontrarían? ¿En qué países? En Irak, especialmente en Irak. ¿En qué lugar específicamente de Irak? Pues la capital, en Bagdad. Ahí es donde debería de estar, porque ahí es donde estaban las capitales de estas ciudades. También hacia el sur, por ejemplo, aunque ahí ya no hay una ciudad, sino que solamente son ruinas, Ur, por ejemplo, es otra de esas ciudades importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Nicole dice decoración que adornaba los jardines colgantes en Babilonia. Sí, eso es lo que se decía. Y Carolina, creo que actualmente en Irak. Sí, ese es el lugar exactamente. Pero fíjense que les voy a dar un dato no grato, digamos, de esto. Pues Irak durante mucho tiempo fue gobernado por un personaje bastante autoritario, es Saddam Hussein, y durante la década de los 80, que es la última etapa de la Guerra Fría, Saddam Hussein fue un aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos le dio dinero y le dio armas, aún desde antes de los 70, en los 80 cuando más, pero en esa época Estados Unidos lo apoyó bastante, económicamente y armamentísticamente. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos estaba en guerra, la llamada Guerra Fría, con Rusia, y la zona norte de Irak era frontera con Rusia. Entonces allí en esa zona se daban esos patios traseros de esos dos países. Acá en América Latina, pues nosotros fuimos parte de esa guerra entre ellos. Se están peleando los Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero aquí en nuestro país es donde se estaba matando la gente. Estados Unidos apoyaba al ejército y al gobierno, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoyaba a la insurgencia en el país. O sea, ellos no se tocaban, pero acá se estaba matando todo el mundo. Entonces en Irak sucedía algo parecido. Una vez terminada la Guerra Fría, pues Saddam Hussein, que ya no tenía financiamiento que tenía antes porque ya terminó la guerra, entonces decidió que necesitaba anexar a los países que estaban alrededor, e invadió un país en 1990-91 por ahí, que es Kuwait. Eso desató lo que se llama la Primera Guerra del Golfo. Entonces, una alianza de muchos países encabezada por Estados Unidos
Se fueron sobre Irak y comenzaron a destruir mucho de lo que había. Los museos, los monumentos arqueológicos tienen una banderita, si ustedes han visitado alguno acá en nuestro país, que significa que es un bien cultural y por lo tanto en una guerra deben ser salvaguardados, o sea, no se pueden borbandear, no se pueden tocar. ¿Creen que le importó a la alianza que luchaba contra Saddam Hussein? No, siguieron atacando igual. Aquellos que no se tocaron, una vez retomaron el control de las ciudades importantes como Basora, Bagdad y otras más, entonces comenzaron los saqueos y comenzaron a desaparecer bienes culturales que habían por ahí. Entonces se perdió mucho de lo que había, la Primera Guerra del Golfo. Más o menos 10 años después vinieron los atentados a las Torres Gemelas, pues eso vamos a platicar en otro momento, pero desató una segunda guerra en el Golfo. Otra vez una alianza encabezada por Estados Unidos, que se sentía agredido en ese momento, pues se fue para otra guerra en Irak y la extendió a otros países de los alrededores, que sería Afganistán. Resulta que en estos lugares sucedió lo mismo, otra vez saqueo, destrucción. Se retiraron, pero más o menos 2004 hubo otras incursiones en el lugar y una inestabilidad ¿cómo sería? Política en la región se comenzó a desatar. Entonces comenzó otra vez la idea de financiar grupos para controlar la región. Y es donde vienen algunos grupos de, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman? Son extremistas islámicos, financiados también otra vez, no voy a decir el país, pero ustedes ya saben cuál, otra vez financiados por ellos, para mantener en un poco de control, según ellos, en la región. Pero se les salió de las manos. ¿Y en qué terminó eso? Pues destruyeron muchas de los sitios arqueológicos que existían en el lugar. Destruyeron, por ejemplo, ciudades del periodo persa, que estaban muy bien conservadas, todavía muchos de los restos, más hacia la zona de Pakistán, por ejemplo, Afganistán sería, más hacia el oriente. Habían esculturas de Budas en las paredes de las montañas y las dinamitaron, o sea, destruyeron básicamente todo. Entonces, mucho de lo que se ve, les he mostrado, tablillas, por ejemplo, bibliotecas o museos donde se guardaban esas bibliotecas de tablillas de escritura cuneiforme, pues desaparecieron, ya sea que se los robaron o que los destruyeron porque pues consideraban pues que no era, en el caso de destruirlas, que no eran afines a las ideas del Islam. Entonces, lamentablemente, pues las guerras y el extremismo religioso lleva a la destrucción de los bienes en esa zona. Pero es básicamente Irak, Afganistán, Pakistán es la zona donde más se perdió, que es en esas diferentes guerras del Golfo que hubo. Pero bien, volvemos acá. Nunca está de más enlazar, fíjense, la historia con los eventos reales que existen. No vayan a pensar que me salí por la tangente y terminé allá por los chorros. No, eso tiene que ver siempre con lo mismo. Bien, se supone en el caso que existieran los jardines colgantes que hubo una estructura, un mecanismo que llevaba agua hacia las zonas altas del edificio. Entonces, se han encontrado algunos vestigios que hacen, que sería como construir esquemas como este. Acá viene del río, viene el agua hacia un canal. En ese canal hay una rueda, como las ruedas de los molinos, de esos molinos que se mueven con la fuerza del agua que corre en un río, pues se movían y subían el agua al siguiente nivel. Ahí había otra rueda que subía el agua al siguiente nivel y así sucesivamente, hasta llegar a las partes altas. El agua se distribuía en sistemas de irrigación de los jardines y luego el agua excedente o la que pues satura, para que no saturara las terrazas en esos edificios, tenían orificios de salida. Los edificios tienen drenajes para que el agua no se acumule. Eso es lo que hace suponer que de alguna forma el agua llegaba hasta las partes altas de los edificios. Pero bien, no es todavía así como que al 100% concluyente, pero explica, en el caso de que los jardines hayan existido, cómo es que funcionaban. Bien, preguntas.
Quiero ver. Carolina dice. Bueno, lo dirá, no sé, es el mismo mensaje que leí hace un momento. Bueno, avanzamos. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba de las puertas para ingresar a las ciudades de Babilonia? Pues estos eran o más bien el modelo de puertas que tenían. Esta se conoce como la puerta de Ishtar, que estaba dedicada a la divinidad. Y pues ahí, aunque pareciera, bueno, la puerta es gigante y pareciera que está el tamaño natural, vean el tamaño real que tiene comparado con la escala humana. Ahí tenemos a las personas. Pues ustedes levantan la cabeza y estamos hablando de un edificio de más de 8 metros de altura. Quizás creo que anda como por 10, 12 metros de altura toda la edificación. Entonces las puertas eran gigantes. De ahí la idea que quienes transitaban por ella eran gigantes y los que podían esperar al otro lado de las puertas, para mí que era un extranjero, era el temor de encontrarme con un gigante porque las puertas eran así. Pero pues es parte de eso. Ideológicamente se mantiene controlado a través del temor a los que están en los exteriores. Y luego, aparte de eso, la representación de estos seres extraordinarios, estos monstruos, en las paredes, como genios vigilantes de la puerta, o sea, como custodios de la entrada. Vamos a encontrar también más adelante en algunas edificaciones también seres extraordinarios a diestra y siniestra de la puerta, ¿verdad? O sea, a un lado y otro de la puerta, para que la gente tuviera temor de pasar por ahí. Y ahí es donde se generan las leyendas que luego vamos a conocer con Grecia y Roma, por ejemplo, el de la leyenda de la Esfinge y que había que decir un acertijo para poder pasar la puerta. Adriana dice, ¿el tamaño de las puertas tenía que ver con algún trasfondo religioso o cultural o solo por comodidad? No, lo que les mencionaba hace un momento es que tiene que ver con la cuestión cultural mayormente, más que la religiosa, porque la idea era generar cierto recelo o temor de parte de la gente de ingresar al lugar. Ustedes van a un lugar, ven una puerta gigante y bueno, ¿por qué es tan grande la puerta si nosotros somos pequeños? Entonces, la gente dice, bueno, eran gigantes, eran muy grandes los que pasaban por ahí. Y más si luego hay historias que cuentan acerca de eso, pues la gente lo creía y pensaba que podían encontrarse algo descomunal del otro lado de las puertas y por eso no entraban. Esa es una de las razones. Bien, ¿preguntas? Todo está bien. Bueno, solamente les muestro este ser. Tiene la cabeza de serpiente, ahí está la lengua bífida, tiene cornamenta, las patas delanteras son de felino y las patas traseras son de ave rapaz. Y en este caso tiene una cola de felino. En algunos casos, cuando la cabeza, por ejemplo, es de un gavilán, por ejemplo, un halcón, la cola en muchos casos tiene la forma de una serpiente. ¿Qué es lo que ellos conseguían con esto? Pues al mezclar esos animales, generar la idea de que había un ser extraordinario y sumamente poderoso, porque tenía todas las características de una serpiente, de un león, de una ave y de cualquier otra ser que se le pusiera como característica. Y se consideraban protectores, o sea, estaban ahí para proteger a las ciudades de cualquiera que quisiera llegar a hacerles daño. Y dirán, bueno, pero solamente está pintado, solamente está en relieve, pero la gente de esa época realmente creía que esos seres lo cuidaban las entradas. No solamente acá, por cierto, con la influencia que tienen culturas como las mesopotámicas o las egipcias, en otras culturas de los alrededores se va a seguir haciendo esto durante algún tiempo también, el colocar sobre las puertas animales como manera de custodia. Bien, a nivel de control de la sociedad, en escultura, bueno, esto viéndolo como escultura, pero tiene que ver con el control de la sociedad, se establecieron
reglas o normas que debía cumplirse para la correcta convivencia en las ciudades. Acuérdense que estas ciudades eran bastante grandes, entonces con una cantidad grande de gente seguramente surgían muchos problemas. Si no, pues veámonos nosotros en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, acá en la parte de mi casa habían puesto un car wash. Y eso de que a las 10 de la noche de repente a alguien se le ocurre que hay que lavar el carro con maquinaria, créanme que era bastante molesto. O luego día domingo a las 5 de la mañana. Es molesto. Entonces, los pleitos, los enojos con vecinos siempre suceden. Ustedes tendrán ahí seguramente más de alguno con alguien cercano a donde ustedes viven. Entonces hubo necesidad de generar reglas. Aquí donde vivo hay un reglamento. Y eso es una de las cosas que no se podía hacer. Pero ni la vigilancia ni quienes coordinaron pues decían nada. Y yo no me iba a meter en problemas, ¿verdad? También. Entonces lo dejamos así hasta que se terminó. Entonces, ¿qué sucede con esto del control? Se establecen reglas. Son reglas morales que tienen que ver con control moral, digamos, moral religioso de la sociedad, pero que sirvieron de ejemplo para otras culturas porque estaban muy bien estructurados. Entonces, la imagen que están viendo ahí, este se conoce como el Código de Hammurabi, porque fue hecho en época de este rey, de Hammurabi, más o menos 1760 a.C. Entonces, se considera uno de los conjuntos de leyes más antiguos existentes y que fueron base para otros reglamentos o normativas que surgen en otras culturas, por ejemplo, la hebrea. Por ejemplo, hay algo que aparece en el Antiguo Testamento, o no sé si en el Nuevo Testamento, pero ya habrán ustedes escuchado el ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa? Nadie. Como karma. O sea, no karma en sí, pero qué cosa le devuelve a uno. Algo así. Algo así. Es la idea que tengo. Sí, pero está bien, está bien. Mónica, luego Natalia. Yo considero que más como venganza, ojo por ojo. O sea, me hiciste algo, te lo devuelvo. Pero no porque yo quiero, sino porque así está establecido en las leyes. Bueno, ya explico un poquito más sobre eso. Luego que tengo, Natalia. Pues yo lo que tenía entendido como ojo por ojo es que cada uno tendrá su recompensa. Por ejemplo, si alguien hizo algo malo o un grupo hizo a alguien malo, uno por uno recibirán su castigo o lo que merecen, ya sea lo que hicieron algo bueno o algo malo, más malo que bueno, pero sí. Sí, más bien las cosas malas. Pero significaba entonces que si, por ejemplo, en un pleito vecinal, un vecino le corta una mano al estar luchando ahí con armas cortopunzantes, le corta una mano al otro, entonces luego este que quedó sin una mano le pone la denuncia, pues llevan ante un juez, porque eso sí existía para esta época, y habían, digamos, como tribunales. Entonces en el juicio se establecía que si el vecino le cortó la mano al otro en el pleito y ese se vio perjudicado de por vida por eso, entonces hay que cortarle la mano. La condena es que hay que cortarle la mano al que lo agredió. Eso es el ojo por ojo y diente por diente. Si alguien me saca un ojo, pues entonces la ley dice que mi agresor deben de sacarle un ojo también, porque eso es lo que me dañó a mí. Eso que está en el texto bíblico, y hay otras más, ustedes no sé si bueno, es uno de los libros del Pentateuco, no estoy muy seguro exactamente cuál es, pero Moisés hace su lista de reglas que deben cumplir el pueblo hebreo para estar, digamos, en paz con Dios. Mucho de lo que se explica ahí en el texto bíblico, pues viene del Código de Hammurabi y tiene lógica. Era un pueblo que estaba sometido a esas culturas, pero entonces seguramente estaban sometidos a las mismas leyes. Entonces de ahí retomaron muchos de los elementos que ahora vemos en el Antiguo Testamento. Entonces así funcionaba la ley. Abajo, ahí ven en el texto, dice la ley del talión.
Esa es la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. O sea, lo que yo pierda es lo que mi agresor va a perder, porque la ley establece que así debe de ser. Y en la imagen, ya a nivel escultórico, pues tenemos acá representado a Hammurabi frente a como a un juez, o más bien presentado él como un juez frente pues a otra persona que puede ser uno de sus subalternos o puede ser un acusado también. Luego, el resto del monolito está lleno de ese ordenamiento de leyes. Por eso se llama un código, el código Hammurabi, porque aquí lo que hay es un listado de reglas que se deben de cumplir. Ahí lo tenemos. Vean, si este se para, que Hammurabi se llegara a poner de pie, ¿de qué tamaño se vería? Pues bastante grande con respecto a este. ¿Era Hammurabi un gigante? No. Significa la imagen que es más importante que el otro. Eso debemos de manejarlo pues de esa forma, porque no es cierto, como nos lo dicen en ciertos programas, que eran gigantes. No eran gigantes. Por cierto, la película está 300, ¿cómo se llama? Se me acaba de escapar el nombre, pero el rey de los persas, se presenta en la película como si fuera un gigante, o sea, es de una talla mayor al resto de su propia gente y de los espartanos. Es por eso, porque pues nos engañan, por así decirlo, diciéndonos que habían gigantes, pero no, en las imágenes lo que vemos es que son más importantes. Eso debe de grabarse bien, porque pues en algún examen, en alguna eh, pregunta, pues va a salir. Veamos qué más por acá. Bueno, Nicole decía venganza, Natalia decía éxodo. No estoy seguro si es el éxodo, o es levítico o alguno de esos, pero está en el Pentateuco, en los libros que escribió Moisés, según él, en la religión, ¿verdad? Luego Patricia dice Troya. ¿Sí, Mónica? Sí, en realidad también en muchas películas aparece esa idea. Por ejemplo, si no me equivoco, era en Dioses de Egipto, que a los dioses se les representaban como gigantes y obviamente visualmente el humano se ve bastante pequeño y esto se llega a transformar en una especie divina, como que se combinan con otros animales. Entonces ahí se ve bastante reflejado eso de que los dioses eran gigantes, pero en realidad significa que eran superiores, no que físicamente tenían que ser gigantes. Exacto, esa es la manera como debemos entenderlo. Gracias. Bueno, vamos a avanzar y pasamos a otra cultura. Dejamos Babilonia y pasamos al Imperio Hitita. El Imperio Hitita, digamos que es como paralelo al desarrollo tanto de la cultura babilónica como de la cultura asiria. Existió paralelo a ello, porque vean el rango de tiempo, 1600 a.C., 1200 a.C. Solo que la región en la que esta cultura se desarrolló fue más hacia el norte, en la región que para la época, bueno, más adelante se le va a llamar Anatolia. La Anatolia es la actual Turquía. O sea, ¿qué podemos encontrar en ese lugar actualmente? Turquía. Cuando en la historia 2 ustedes vean el Imperio Bizantino, pues es esa misma región que ven por acá. Entonces el Imperio Hitita se establece en la región de la Anatolia y desde ahí tiene influencia hacia la zona, digamos, más cercana a la Mesopotamia. Que ven aquí está el Tigris, aquí está el Éufrates. Toda esta región era Babilonia para este momento. Algunos de los reyes, Tudjalilla III, Chupiluliuma, Murchili. Esto depende pues del tipo de dialecto que utilizaban, por eso los nombres son de esa manera. Se han encontrado bastantes ciudades de esta cultura. No llegaron a tener un desarrollo así como que tan grande comparado con otros, pero pues se considera una de las culturas que desarrolló tanto ejércitos como estructuras en las que podían
transformar, por ejemplo, los materiales, digamos, hornos para hacer fragua, hornos para hacer cerámica, las construcciones también, el desarrollo de las ciudades, pero pues eventualmente comenzó a desmembrarse, se pierde el gobierno central y comienzan las ciudades a ser más independientes. En esa época de decadencia es cuando pues terminan disolviéndose toda la cultura de ellos, y pues en esa región lo que habrá más adelante será una hegemonía de los asirios, luego los persas y luego los helenos también en toda la región. A nivel de escritura desarrollaron dos tipos de lenguaje. A una se le conoce como cuneiforme, que ya la hemos visto, ¿verdad? Escritura sobre tablillas de barro o sobre piedra en algunos casos. A esa se le llama cuneiforme, pero también encontramos una jeroglífica. Estos estaban un tanto más cerca de Egipto. Entonces es un poco lógico pensar pues, que parte de las culturas se tuvo que haber juntado de alguna manera. Una influenció a la otra. Entonces, hay jeroglíficos también para los hititas. Además, sobre arquitectura, pues se sabe que se construían ciudades amuralladas. Tenemos una reconstrucción, vean, murallas dobles. ¿Y por qué? Porque buscaban protegerse de los enemigos. Aparte de eso, construían la parte, digamos, la ciudadela dentro de la ciudad más grande, la construían en lugares altos, porque de esa forma el ejército podía observar los alrededores y poder estar pendiente en caso de algún asalto o una guerra, ¿verdad? Luego, las entradas a las ciudades tenían las esculturas a los lados de leones. Esos leones se consideraban como protectores. No están tanto así como para que castiguen a alguien por pasar por ahí, sino que la idea era que se pensara que ellos estaban custodiando las entradas. De esa forma, muchos que a lo mejor podían pensar en entrar y hacer algún daño a la ciudad, pues se lo iban a pensar antes. Acá algunos de los vestigios que se han encontrado. Alrededor de estos lugares crecieron ciudades. Durante mucho tiempo pues no se le dio importancia. El trabajo sobre cuestiones arqueológicas es un oficio que no tiene más de 300 años en promedio. Entonces, pues mucho de lo que había antes, más allá de 300 años hacia atrás de nuestro momento, pues se destruyó. Las piedras, por ejemplo, las cortaban, las tomaban y las convertían en otros edificios. Por eso es que mucho se perdió de esto que había por ahí. Luego vienen estos grupos extremistas religiosos y terminan pues dinamitando los lugares, y así como se pierde pues el patrimonio. La arquitectura tenía como objetivo pues ser defensiva, construir templos, construir palacios y casas comunes, que es donde vivía el grueso de la población. ¿Por qué solamente se encuentran cimientos de estas ciudades? ¿Alguien me recuerda por qué? ¿Por qué no se encuentran las ciudades así completas? Sino que mayormente son los cimientos de las ciudades. Porque fueron saqueadas o ¿cómo se llama? Saqueadas o se fueron destruyendo por grupos extremistas. Pudo haber sido, sí, a lo largo del tiempo muchas de estas fueron destruidas. Sí, hay algo más también por ahí. Quiero ver, Mónica. Por conflicto bélico. Conflictos bélicos, pero fíjense que hay algo que les mencioné acerca de los materiales. Puede que las ¿Recuerdan? casas estaban construidas de adobe, en su mayoría, y por eso eran construidas de tierra y se degradaban con el tiempo. Exacto. El adobe es un material que funciona en un corto tiempo, digamos, dándose el mantenimiento, se alarga un poco la vida de eso, pero una vez eso queda en abandono, y más aún si fue porque fueron destruidas muchas de estas ciudades, lo que sucedía era que
terminaban por descomponerse. Todo el adobe se deshacía, se convirtió otra vez en tierra, luego venían tormentas de arena, el paso del tiempo, y todos esos se fueron cubriendo de arena y de tierra. Al final, cuando las descubren, pues lo que más encuentran son los cimientos, que eran edificaciones pues hechos en piedra. Vean acá. Y aún algunos de piedra pues los destruían porque eran símbolo de poder en algunos casos. Entonces los pueblos invasores destruían las ciudades también. Sobre escultura, pues hay algunos lugares en los que se ha encontrado bastante escultura en piedra, que muchos de esos tienen rostros de animales o de personas, como estos que ven acá en la parte inferior. Aquí. Son como ídolos que están sembrados en el campo. Pero pues también las esculturas de piedra en estos monolitos que, como les decía, servían ahí para custodiar la entrada. O sea, simbólicamente esto cuidaba la entrada. Los leones estaban ahí para proteger la ciudad. Y hay algunas características. Mucha era escultura de bulto redondo, megalítica, vean el tamaño de las piedras, relieves escultóricos también se ha encontrado, y representaciones de diversas divinidades. Las divinidades varían un poco, pero en esencia son las mismas que tenemos en Mesopotamia. Aquí los ejemplos. Esos son los ídolos que les mencionaba, que se ven un montón en el campo. Y esto son representaciones de esfinges. Esas son esfinges. ¿Qué es una esfinge? Pues es un león con alas de halcón y con el dorso, o digamos, la zona pectoral y la cabeza de hombre o de mujer. En algunos casos vamos a encontrar de hombre y en otros casos de mujeres. Eso no es una regla la que se tiene. La apariencia es como de leones. O sea, siempre la idea es que parezca que son imponentes, que son fuertes, porque esa es la idea que se tenía de los leones. De hecho, los leones, por los huesos que se han encontrado de esta época, eran de un tamaño mucho mayor a los leones actuales. O sea, era fauna bastante grande. Seguramente pues imponía miedo a quienes se lo encontraban. Sobre los relieves, pues acá ejemplos, representaciones de soldados, de marchas que hacían, como si iban a la guerra, o también representaciones de divinidades o de diversos eventos relativos a guerras, por ejemplo, o en algunos casos también, aunque no les he puesto las imágenes acá, pero en algunos casos también aparecen imágenes que representan la labranza de la tierra, o sea, la agricultura. Ahí tenemos carruajes, ofrendas, acá hay una esfinge, vean, tiene el rostro de, bueno, parece una esfinge porque tiene cuernos. Acá, y hay una persona que lo lleva como manera de que un soldado pues está llevando al animal hacia la acción que está realizándose en el centro. Y aquí otros más. Vean, ahí está una esfinge. Esta es una esfinge un poco más clara, creo que se ve. Acá va un ser humano, este es un soldado, ahí tiene el escudo, lleva una lanza. Y la esfinge va adelante, porque las esfinges se consideraban como protectoras y como pues que luchaban a la par de las personas. Y acá una representación de un guerrero. Ahí podemos ver la espada, una hacha y otra herramienta acá. Podría ser como un tridente. Y bueno, básicamente eso es lo que desarrolló el pueblo hitita. Es uno de tantos pues, que se desarrollaron acá, que tienen cierta importancia con respecto a otros. No sé si hay alguna pregunta sobre la arquitectura o la escultura. No. Bueno, ahí vea que Patricia decía Troya. De hecho, en esta región, en la Anatolia, es donde se piensa que estaba la mítica Troya. Digo mítica porque, pues, así como que al 100%, los historiadores y arqueólogos no están del todo convencidos que la ciudad que encontraron
es Troya. Sin embargo, la ubican en el margen del mar Mediterráneo, en la región que corresponde a la Anatolia, o sea, a este territorio del que estamos hablando. Bueno, en pintura no hay mucho. Se utilizaron pigmentos pues, sobre paredes, sobre los edificios. La pintura no sobrevive el paso del tiempo. Entonces, realmente son pocos ejemplos. Yo estuve un buen rato buscando información sobre pintura, digo, información visual y no hay. Pero se sabe que sí trabajaron, así como el dibujo, la pintura. Vean estas imágenes de esfinges y de leones. Que ve Carolina y luego Natalia. Y entonces se podría decir que su fuerte no era la pintura en sí, así como, o sea, ellos eran pioneros, ¿verdad? Entonces se especializaban más en cosas de esculturas, en tallar así como los uniformes y solo eso. No. Ya que no hay muchos hallazgos de pintura, ¿verdad? No, lo que sucede es que no hay, o sea, no se encontraron, desaparecieron, pues. No significa que no lo hicieron. Le voy a poner un ejemplo de una cultura que no tiene rastros importantes de pintura y sin embargo es una de las que desarrollaron una de las técnicas y que sería como una tendencia bastante amplia del desarrollo de pintura. En Grecia, cuando veamos la cultura griega, no van a haber pintura más que algunos ejemplos de la época arcaica y algunos que han sobrevivido por ahí el paso del tiempo porque los romanos se los llevaron, pero no hay pintura así significativa en Grecia. ¿Significa que no hicieron pintura? No, significa que la pintura desapareció, o sea, se cayó de los soportes en donde estaba, pero todos los edificios eran pintados, las esculturas eran pintadas, las esculturas de bulto redondo, esas esculturas que ustedes ven blancas, de Venus, de Apolo, todas esas eran pintadas, pero no tienen ahora actualmente pintura, porque la pintura se cayó. Entonces, de esta época lo que sucede es que los edificios, los lugares donde estaban hechos simplemente desaparecieron. Entonces es más fácil que sobreviva, por ejemplo, en este caso, una pieza, en este es marfil, que fue grabada. El marfil es hueso, entonces es un material un poco más resistente. Sí, Natalia, veo que tiene mano levantada. Yo me estaba preguntando si, obviamente, muchas de las culturas tenían diferentes métodos como de la arquitectura o lo del tallado, y estábamos viendo hoy en una clase de pintura que dijeron que después, muchos años después, descubrieron los pigmentos, descubrieron los aglutinantes y maneras de conservar la pintura. Entonces podría ser uno de los factores que ellos no tenían mucha experimentación en conservar la pintura. Así como usted dijo que es más duradero una pieza que ellos ya sea hagan esculturas o algo así, pero la pintura yo creo que no se veía porque no podían cómo mantenerla, y también los pigmentos que eran demasiado caros o eran casi inexistentes. No eran tan escasos. Lo que sucede es más bien lo otro, lo que tiene que ver con que no perduraban, no había un método de conservación, ni tampoco había ¿cómo se dice eso? No existía la costumbre de cuidarlo, sino que simplemente la pintura estaba ahí, y ahí pasaba el tiempo, se estaba cayendo y nadie hacía nada por restaurarlo, hasta que al final la pintura se terminaba destruyendo. Por ejemplo, de Roma, ustedes ven el Coliseo, la parte que ha sobrevivido del Coliseo, y no ven pinturas en ningún lugar. Pero no significa que no tenía pintura, significa que el pigmento que utilizaron se cayó, ya sea por la erosión eólica, que es viento, que tiene que ver con la fluvial, que es la lluvia, el sol también degrada bastante el color. Ustedes se fijan, pongan una camisa de color al sol y déjenla ahí una semana, van a ver que cambia de color, el sol quema el pigmento. Entonces, eso es lo que más bien pasó, desapareció. Pero con Roma es donde conocemos una variedad bastante grande de pinturas.
Y a partir de eso es que se supone, o se hace la inferencia de cómo era el desarrollo de la pintura griega. Pero ¿por qué sobrevivió esos ejemplos de pintura romana? Porque resulta que hubo un volcán, el volcán Vesubio, que sepultó dos ciudades, que son Pompeya y Herculano. Al sepultarlas, fue como que pusieran en una cápsula del tiempo los pigmentos en las paredes. Entonces, cuando llegan los arqueólogos, comienzan a descubrirla ya por el siglo XVII, siglo XVIII, o un poco antes quizás, resulta que comienzan a ver las pinturas que estaban ahí. Y para esa época comienzan a aparecer métodos de conservación. Entonces, por eso conocemos de la pintura romana, porque quedaron sepultadas por una erupción. De lo contrario, hubiera sucedido igual que con todas las culturas antiguas. El pigmento no sobrevive el paso del tiempo. Esa es realmente la razón por la que no les muestro muchos ejemplos en este momento de pintura. Déjame ver, Carolina dice, ellos no ocupaban pintura. Sí ocupaban, pero pues no hay nada que nos diga o ningún ejemplo visual importante acerca de lo que hacían. Pero no significa que no. ¿Dónde encontramos entonces la razón que sí? En escritos, en descripciones de algunos lugares. ¿Sí, Mónica? En realidad, cuando están investigando, se puede ver que hubo como rastro de pigmento en algunas jarras, en alguna inmobiliaria, por lo que usted menciona, se llega a degradar. Lo que pasa es de que cuando encontramos pintura en cuevas y en ciertos lugares, usualmente son aislados, no están totalmente al aire libre, como lo son las tumbas de faraones, que todavía se mantiene esa pintura, o incluso se ha reconstruido con los años por diferentes arqueólogos. Pero los que sí se sometieron más a la intemperie, podríamos decir, ese solo quedó un rastro del pigmento y ni siquiera se nota del original, se nota de que hubo una diferencia de pigmentación. Exacto. La palabra es justamente la que usted menciona, la intemperie. La intemperie es criminal para la pintura. Lo termina pues destruyendo. En Egipto, muchos de los ejemplos pictóricos que conocemos están dentro de los templos o dentro de las tumbas, pero afuera no hay. Pero a partir de algunas imágenes en códices o de los mismos jeroglíficos que representan edificios, se sabe que los exteriores de los edificios también eran pintados, solo que pues el paso del tiempo los destruía el color. Bueno, vamos a avanzar por ahí. Si no hay preguntas sobre los hititas, pasamos al periodo asirio. ¿Sí, Ricardo? Y el saber de que ¿cómo es que se llaman? Los hititas fueron la primera cultura con los egipcios en formar un acuerdo de paz, no es relevante, ¿o sí? Seguramente sí, pero si nos ponemos a revisar la parte de eso que tiene que ver con cuestiones más históricas, nos queda poco espacio para lo que tiene que ver con las artes. Y en el caso nuestro, pues hay que darle importancia más a los ejemplos del arte, no tanto al desarrollo que se puede haber dado entre las culturas. Por eso yo solamente les hago un contexto al inicio de cada tema. Por ejemplo, acá les voy a mostrar algo acerca de los asirios, pero luego voy a remitirme a mostrarles ejemplos del arte. Pero solo la parte contextual. Aquí está el lápiz. No tiene. ¿Encontré el lápiz, Jennifer? Sí, quiero. Perdón. Vaya. Entonces, si nos detenemos solo en eso, podemos pasar 2 días, 3 días hablando de eso, porque hay mucha información importante y trascendente, eso sí. Pero si no la menciono es por eso, porque no es tan relevante comparado con la parte de la historia del arte. Es un buen ejemplo es lo que les muestro ahorita acá, el periodo asirio, por ejemplo. Les hago una contextuación, un contexto geográfico, digamos el temporal, que les digo el periodo en el que está, de 1350 al 612 antes de Cristo. Ese es el contexto cronológico y este es el contexto geográfico. Estamos viendo el entorno donde se desarrolló parte del imperio hitita, la Mesopotamia, acá, y Egipto para este
para este lado. Entonces, solo les voy a mencionar algunas cosas, pero no nos vamos a detener tanto en esos eventos históricos. Ahora, si ustedes consideran que es algo de interés y es importante, hay que compartirlo entonces en el grupo de Facebook. Ahí me ayudan con eso y pues valoro bastante esos aportes que se hagan para complementar pues lo que se da aquí en clase y que no nos alcanza el tiempo. ¿Estamos bien? Sí, bueno, creo que sí. Veamos. Bueno, vamos acá. Sobre esto, vamos a mencionar otro grupo también cultural desarrollado en esta región, que son los caldeos. Vean, hay una cantidad grande. Si vamos a los grupos pequeños, filisteos, caldeos, cananeos y otro montón de grupos que se desarrollan en esta región. Muchos de esos son mencionados en el texto bíblico. Y es el contexto de la zona donde estamos viéndolo, pero no se los menciono yo porque no hay un desarrollo así como que tan importante comparado con estas otras culturas que son como las más representativas. Entonces, la civilización asiria es una de las más importantes, dado que retoma de lo que ya venía de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, y construye, pues, enriquece más bien la religión, agregando otros elementos interesantes. Por ejemplo, hay una clase sacerdotal importante, ahí dice estamento sacerdotal. Se sabe que habían sacerdotes y también habían sacerdotisas sirviendo en estos templos. Y había una persona que era el que se encargaba de la administración del templo. Ahí tenemos un Sangú y un Satanú, por ejemplo, como administradores de los templos. O sea, había una estructura bastante importante relativa a los templos. Habían una estructura mucho más compleja a nivel sacerdotal. Esto tiene que ver también con que el pueblo asirio logró construir un sistema de control de los diversos territorios que tenía. O sea, no eran ciudades-estado separadas, aunque tenían la misma cultura, pero digamos separadas unas de otras, sino que había una relación más cercana entre ellas. Y eso es lo que le permitió tener un control de la región durante mucho tiempo. A nivel de las imágenes, por ejemplo, que se utilizaban acá, las esculturas que se ponían, se les utilizaba o se utilizaba sobre ellos el vestirlos, el agregarles aditamentos como si fueran personas reales, y se les daba o se les ofrecía alimentos también como si fueran personas reales. Esa es la manera como se les trataba. A nivel de arquitectura, pues acuérdense que estamos en una región en la que abunda la piedra, abunda el barro, y por lo tanto las construcciones van a ser de adobe y van a ser de piedra. No hay otro tipo de material. Si había madera, pues era porque la traían de lugares un tanto lejanos, porque había comercio con otros lugares, pero pues mayormente no se utilizaba madera para la construcción. Utilizaron arcos y utilizaron también un tipo de bóveda que ayudaba a soportar bien la techumbre de los edificios. En este diagrama pues se ve muy similar a las ciudades que veíamos en Babilonia. Acuérdense que los asirios conquistaron a los babilonios, entonces las estructuras, los edificios se siguieron utilizando y se fueron agregando otros elementos muy simbólicos de esta cultura, como por ejemplo las esfinges, como seres extraordinarios que custodiaban las entradas a las ciudades. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, en este caso es la entrada a un palacio, vean ahí. Ahí tenemos unas esfinges. También los seres estos extraordinarios, como dioses, que son antroposomórficos, acuérdense. Eso significa que tienen tanto características de ser humano como características también de animales. Muchos edificios tenían estas zonas, se suma un tragaluz,
servía para iluminar las partes interiores de los edificios. Es decir, es como un vacío. ¿Sí, Carolina? Licenciado, antropomórfico y esfinge son dos cosas totalmente diferentes. No. No, o es lo mismo. No. Lo que pasa es que antropomórfico es una categoría que se refiere a cualquier ser que tiene características de animal y de persona. Ese es antropomórfico. Si hablamos ya de un ejemplo de una criatura antropomórfica, entonces ustedes me dicen una esfinge. Una esfinge es un ejemplo de lo primero. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Bien. Aquí tenemos ya en el contexto de un museo, vean cómo se ven actualmente. Solo por mostrarles lo que veíamos hace un rato de lo del color. Vean, esos tienen color. Pero en la muestra que tenemos actualmente, que podemos ver en un museo, no tienen color. Entonces, ¿fueron hechos con color o sin color? No, fueron hechos con color. ¿Cómo lo saben? Resulta que los arqueólogos han encontrado rastros de pigmento en la superficie de la piedra, pero no el pigmento como tal. De ahí es que se sabe que se puede reconstruir la imagen a partir de una interpretación gráfica como esta, como un diagrama. ¿Quién me levanta la mano? Déjenme ver. Nadie. No. Me pareció que alguien levantó la mano o escribieron. Ellos no ocupaban pintura. No, pues no. Bueno, avanzamos entonces. A nivel de escultura, pues los hititas son muchos de los que aportan el tipo de relieve como los que se desarrollan acá. Vean, los asirios encontraron que pues el tipo más abundante de piedra era una piedra que se podía cortar como por capas. Eso es lo que llamamos como lajas. Eran trozos delgadas de piedra, aquí dice lajas delgadas, y en ella entonces lo que se podía hacer era bajo relieve. O sea, no trabajaron tanto la escultura de bulto redondo, aunque sí hay esculturas monumentales de esfinges, pero serán como las únicas que son una mezcla de relieve y de escultura de bulto redondo. Pero hicieron un trabajo bastante importante en cuanto al desarrollo de relieves. En este caso tenemos una representación de, ¿cómo se llama este? De Gilgamesh luchando contra un león. ¿Por qué menciono Gilgamesh acá? Porque Gilgamesh nace con los sumerios, pero es una historia que van a contar también los acadios, van a contar los babilonios, van a contar los asirios. Y al juntar todos los diferentes textos es que se logra formar el libro tal cual como lo conocemos nosotros en este momento. Bien, ahí hay una muestra de estos relieves en una galería. Vean que los relieves son bastante delgados en cuanto al relieve. No sé si pues, han visto relieves que tienen una superficie que sobresale mucho más. O sea, los elementos están representados con mayor volumen. En el caso de los asirios, eso no sucede así, sino que tienen un volumen bastante delgado. Sin embargo, eso no le quita naturalismo a las escenas que representan. Entonces, se han encontrado bastantes, vean, están relieves bastante significativos, muy grandes, eran trozos o bloques de piedra que se cortaban, luego se juntaban y ahí es donde se hacía la secuencia de las luchas, por ejemplo, de Asurbanipal, que es uno de los reyes importantes de los asirios, cazando leones, por ejemplo, o yendo a la guerra con sus soldados. Aquí tenemos. Noten cómo, comparado con los relieves que veíamos de los sumerios, aquellos que se hacían con cilindros con grabado, pues acá vemos un avance bastante grande en cuanto al naturalismo, en cuanto a la anatomía de los animales y de las personas también, aunque se mantienen los convencionalismos, como por ejemplo el que el ser más grande
en la representación es el más importante. Eso se llama convencionalismo. Noten acá, los soldados son pequeños y el rey es más grande. ¿Significa que era gigante? No, significa que es más importante en el contexto de la imagen que se muestra. Otra cosa que debemos aprender que es sobre la profundidad. Esta cultura no logra construir profundidad en las composiciones. Sin embargo, los animales, las personas, los objetos, se ve que están unos a la par de los otros, como si fueran, como si existiera más bien una perspectiva real. A eso se le llama yuxtaposición. Lo voy a colocar ahí en el chat. Bien, ahí les escribo. Yuxtaposición, esa es la palabra que vamos a utilizar cuando yo les pregunto cómo se representaba la profundidad en los relieves asirios. Pues la respuesta es a través de la yuxtaposición de las imágenes. ¿Qué significa? Una imagen puesta a la par de la otra. Están, si se fijan en la imagen, les voy a poner la parte inferior. Vean que todos están parados sobre la misma línea. Todos están parados sobre la misma línea. Pero hay unos que se ven atrás del que está en primer plano. Aquí, por ejemplo, hay dos. Están parados en el mismo lugar. ¿Esto es natural? No, no es natural. Vean los caballos. Este caballo está más cerca que este que está allá atrás, pero están parados en la misma línea. Estas son las patas traseras del caballo que está atrás. Estas son las patas delanteras del caballo que está adelante. Están parados en el mismo lugar. ¿Es posible eso? No. Entonces, no hay un manejo naturalista de la perspectiva o del escorzo. También no existe. Entonces, solo podemos hablar acá de una representación de la profundidad a través de la yuxtaposición de las formas. ¿Qué otro convencionalismo vemos acá? Bueno, ya les mencionaba el de la altura. Vean los que van en procesión en la parte inferior. Son todavía más pequeños que esos que vemos acá. Significa que son soldados de menor rango dentro del ejército. Bien. Bueno, algunos ejemplos acá, siempre de esto mismo. Se considera que los relieves asirios son un ejemplo de crueldad, pero al mismo tiempo de naturalismo. Vean solo esta leona. Esa le llaman la leona herida. 3 flechas atraviesan el cuerpo y la leona se arrastra porque ya no puede mover las patas traseras y aúlla de dolor. Vean el rostro de la leona, está aullando de dolor. Esto es un naturalismo bastante importante para la época, porque no hay una cultura anterior de las que hemos estado viendo que lo lograba hacer. Anatómicamente también buscan bastante del naturalismo, aunque hay juxtaposición. Vean, las patas, esta está atrás de esta, pero la que está atrás es más grande que la que está al frente, y las dos están puestas sobre el mismo nivel. Eso es yuxtaposición, claramente yuxtaposición. No hay una perspectiva ahí. Este otro igual. Este león igual va herido, lleva 4 flechas clavadas en su cuerpo, sigue corriendo, huyendo de los que lo están agrediendo, pero gira su cabeza observando pues al que lo viene persiguiendo. Noten también otra vez acá, las patas van, estas por ejemplo, las de atrás, están corriendo. Esta debería ser la que está atrás, este primer plano, pero pareciera que está al revés. Esta se ve adelante y esta atrás. Y están sobre el mismo nivel. Eso se llama yuxtaposición, acuérdense. Ese es el nombre que se le da. Bueno, otros más. Aquí está Asurbanipal, agarrando del cuello al león mientras le clava una espada en su cuerpo. Que el rey esté matando a un león, y un león se considera una bestia formidable con mucho poder, significa que el rey es una representación de el máximo poder
de la naturaleza, porque está venciendo a uno de los depredadores más fuertes que existen. Y aquí otro más. Este es un león que salta mientras una flecha le atraviesa la cabeza. Entonces, esos relieves son para esta época, en esta región, porque en Egipto es otra cosa, pero en esta región son los más avanzados que hay y muy llenos de naturalismo. Otros ejemplos más, representación de Marduk acá, 4 alas, vean. Y en este caso, soldados enemigos que están siendo empalados. Les están atravesando en su cuerpo lanzas o troncos más bien, y los están dejando clavados en el campo de batalla. Esto es una manera de mostrar, pues, derrotados a los pueblos enemigos. Y ahí está, pues, el testimonio de todo eso que sucedía. A nivel de pintura, otra vez nos encontramos con el mismo caso. No hay mucha pintura como ejemplo, pero en algunos lugares ha logrado sobrevivir, pues, de esta manera. Algunos trazos nada más de lo que se considera pudo haber sido, pues, murales muy grandes en las paredes de los templos o de los palacios. Y otros más. Siempre representaciones como de animales, de cornamentas, ciervos, ¿cómo se llaman estos? Leones, y en algunos casos los leones atacando a los ciervos también. Bueno, el imperio neobabilónico interrumpe el desarrollo del arte asirio. Bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí, Judith? Solo preguntar si de que podrían haber casos en los que todas estas, ¿cómo se llama? Toda esta arte que hicieron en las piedras podrían tener como pintura, por decirlo así, pero igual se les cayó. Sí. O solo lo hacían así con la misma piedra y solo en un solo tono. No, la paleta de colores iba por los colores rojizos principalmente, pero pintura había en muchos de los relieves. O sea, se pintaban los relieves, y también pinturas como estas que son sobre ladrillo. Es como que veamos una pared en la que apenas se ve alguna pintura que estuvo puesta ahí, porque luego con el paso del tiempo pues se fue descascarando, se fue perdiendo el brillo del color, y solamente quedan ciertos rasgos. Entonces, a partir de eso es que los arqueólogos, apoyándose más bien en artistas plásticos, comienzan a hacer la reconstrucción de esas pinturas. Y a partir de un trozo que encuentren en una pared, aunque el resto de la pared no tenga nada, entonces hace suponer que toda la pared estuvo llena de dibujo, o de pintura, perdón, con muy colorido. Bien. Bueno, vamos a ver acá lo del neobabilónico. Esto es solamente un recordatorio que la línea cronológica de tiempo de desarrollo de las culturas, en este caso del neobabilónico ya vimos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de Babilonia, pero pues se corta el desarrollo de la cultura asiria por la llegada al poder de nuevo del pueblo babilónico. A ese periodo se le llama neobabilónico, o sea, la nueva Babilonia. Así es como se le llama. Solamente se los dejo acá como un recordatorio. Nabopolassar es el rey de ese momento, que se va a unir a los escitas y a los cimerios, que son otras culturas de la región, para poder derrotar a los asirios. Nínive es una de las ciudades importantes de este momento. Muchas de las que fueron abandonadas por los asirios porque no las utilizaron, son reconstruidas en este momento, tratando de darle de nuevo el esplendor, pero ese esplendor es corto. Y así es como llegamos a la última de las grandes culturas de la región de Mesopotamia, que es el periodo persa. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es que voy a detener la grabación acá
y ustedes me dicen si hay alguna pregunta o alguna duda sobre eso que